Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El agua es signo de vida, de crecimiento y de fertilidad. El profeta sabe que la vida en que el pueblo necesita debe venir de Dios, y esta vida no se queda en esta agua, se difunde y multiplica en todo lo que toca. Cuando Dios nos da la vida, que no se quede en nosotros, sino que se irradie a todo lo que nos rodea. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores en este tiempo cuaresmal que nos llama a una verdadera conversión hacia Dios. Le pedimos perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que las venerables prácticas de este tiempo cuaresmal dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres el mensaje de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente.
El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, y me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, y me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriente, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace así salir hasta el mar, para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegué el torrente tendrá vida todos los seres vivientes que se muevan por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas, y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en el medio de ella. Nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra.
El Señor está con nosotros. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Bet-Satá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó, ¿quieres sanarte? Él respondió, Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario, te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con este capítulo 5 de San Juan, maravilloso, ¿verdad? Como hemos escuchado aquí, cerca de la puerta, dice, de las ovejas, la piscina. Bet-Satá, 5 pórticos. Esto ya nos va diciendo así con San Juan lo que significa el lugar, estos geográficos 5 pórticos. Y aquí dice, debajo de esto yacían enfermos, lisiados, ciegos, paralíticos. El número 5, la Torá. Es decir, con esto, queridos amigos, estaba diciendo que el Antiguo Testamento, la Torá, no era suficiente para sanar a este enfermo, a este paralítico, a este que estaba allí. Y yacía bajo la Torá, bajo la ley. Entonces, seguían todavía enfermos. Y ahora aparece justamente Jesús, ¿verdad? Y Jesús es el que se da cuenta. Y miren cuántos años, porque dice que ya 38 años que estaba tendido, 38 años que estaba enfermo. Entonces el número 40 sabemos que es toda una generación, toda tu vida. A 38 años van a conversar es decir, y sin embargo seguís enfermo, seguís paralítico. Quiere decir que nos diste pasos importantes para una verdadera sanación en tu vida. ¿Quién es el que te va a sanar entonces? ¿Quién es el que te va a ayudar ahora a levantarte, a salir de tu parálisis? Y entonces, de una manera maravillosa, por eso San Juan nos va presentando con su evangelio y nos dice, Nave, aquí estoy presente en medio de ustedes. Soy yo el único que les puede dar entonces esta sanación y esta curación. Cuando dice yo procuro, llego a esforzar, ¿viste? Esto también significa el aspecto humano.
cuando yo procuro, cuando estoy ya casi llegando, sin embargo, otros se adelantan a mí. Esto nos hace pensar también casi como una lucha continua dentro de una comunidad cuando lo pensamos simplemente del aspecto humano. Lleva ñandente ya posee ñandente, entonces la otro o mañana la otro ya posee yo vivo y ñande ari, ya poja, es decir, naña mañana y viene ñandera pisare, naña mañana y maba y cote ñandere. ¿Por qué y por qué? Cuando es simplemente el esfuerzo humano, queridos amigos, normalmente miramos nuestros propios intereses. Por eso es que tantas veces decimos, el Papa Benedicto también, cuando se refería ahí al Congreso alemán, siempre decía esas cosas. Si ustedes miran solamente los intereses humanos, los intereses de ustedes, los intereses de su grupo, entonces esto es una cueva de bandidos. En este discurso famoso, ¿verdad?, del Papa Benedicto cuando estuvo ahí por Alemania, cuando le habían invitado. Y así también hoy esta palabra, esto resuena en nuestros corazones, en nuestra vida, para cada uno de nosotros. La ñandella hanon tejina pe ya poja ñandella hipotá. Lo que es del interés simplemente de nuestro grupo, lo que es el interés simplemente mío, lo que es simplemente el interés de nuestro pequeño, ¿verdad?, de nuestra pequeña claque, entonces no le sana a nadie, ¿verdad? Hay como una pelea, hay como una puja continua y no miramos el bien de todos y tenemos que mirar el bien de todos. Y entonces nos vuelve a decir, al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba allí, Jesús se compadece, Jesús que mira, Jesús que ve que estamos en este esfuerzo, pero tenemos que hacer también este esfuerzo, queridos amigos. Este enfermo que está aquí yaciendo hace mucho tiempo, y nos pregunta Jesús, y esta es la pregunta retórica para cada uno de nosotros hoy: ¿quieres sanarte? ¿Quieres sanarte? Y es aquí donde le vamos a responder al Señor. Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces cuando el Señor ve esta actitud nuestra, quiero, Señor, pero estoy en esta lucha, pero no puedo salir. Entonces el Señor mira, se apiada, levántate, dale, levántate y camina. Entonces vamos a ponernos hoy también con esta actitud ante el Señor. Levántate y camina. Tiempo de Cuaresma, estamos ya en la 4ª semana de este tiempo de Cuaresma. Así que entonces y hagamos este verdadero camino de conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que siga alumbrando a la humanidad con la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por las autoridades de nuestro país, para que actúen con transparencia en todas las gestiones políticas y sociales, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que demostremos con las buenas obras nuestro compromiso con el cambio social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino de Dios, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, protégeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que te aparte de ti. El maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oración final. Padre de bondad, purifica nuestros corazones y renuévanos con tus sacramentos, para que también nuestro cuerpo encuentre en ellos la fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.